Como mismo se cuestiona digamos, una dirección lineal, unilateral, de secuencias que van en una sola dirección, en tanto crecimiento, en tanto consecución de saberes, en cuanto a línea, digámoslo así, de proceso de experiencias, en cuanto al cuestionamiento sobre una idea de evolución o de lo evolutivo en relación a un árbol que nace desde un solo origen y que no permite múltiples interacciones. De esa misma manera, se cuestiona algo que era propio y típico de la historia, digamos, incluso clásica y hasta la modernidad, y de la manera en que se entendían las relaciones incluso familiares, de herencia, de conocimiento y demás. La genealogía es un tipo de relación que se plantea desde raza, nacimiento, generación, descendencia y demás, ¿sí? Conecta con lo que sería prácticamente una historia familiar. En ese sentido, se refiere a una forma de ascendencia y descendencia entre persona y familia. ¿Okay? Entonces, como cuando uno habla, por ejemplo, del árbol genealógico, estamos hablando del árbol genealógico, ¿sí? En esa genealogía, en ese concepto de árbol genealógico y de genealogía, para empezar primero por ese punto, se asume que las compatibilidades ideológicas, culturales, políticas, los roles de género, los oficios, están también enlazados a esa genealogía. Quiere decir que ustedes como personas se deberían a la genealogía. Eso fue una perspectiva que todavía tiene un lastre, pero que fue muy importante y que marcó mucho, pero avanzó muchísimo y duró casi que hasta los años 60 o 70, porque en los 60 o 70 las revoluciones sociales, el movimiento hippie, propuso otra noción de familia, una familia que encuentra compatibilidades, aunque no hay una genealogía, o sea, un lazo genético, una ascendencia, descendencia en términos de concatenación familiar. Entonces eran hermanos, hermanas, eran una familia porque tenían compatibilidades culturales, políticas, sociales y demás. Y los movimientos hippies promovieron muchísimo, incluso que las personas se salieran de su familia genealógica para crear otro tipo de redes y relaciones. De hecho, en los 60s, con el movimiento hippie, fue el boom, que aún tiene una secuela importante, de las tribus urbanas. La tribu urbana es una manera de romper la genealogía, porque es una manera de cuestionar lo que son las relaciones solamente dadas por la familia. De hecho, esa idea de genealogía afecta mucho en la política. Ustedes lo ven perfectamente en Colombia, donde se supone que hay una herencia política y hay una cadena de presidencias que tienen que ver con una genealogía. O sea, prácticamente lo que le da el valor a una persona es ser hijo o no de otra persona. Y si tú eres hijo o hija de alguien poderoso, de alguien de buena familia, como se dice este concepto conservador, a ti se te respeta solamente porque haces parte de esa genealogía. Pero si tus padres son pobres o forman parte de una clase social que ha sido subyugada o que se ha considerado una clase social anticonservadora y demás, se te señala por esa genealogía. Esa manera de entender la sociedad como familias y como genealogía ha, digamos, ha viciado la línea social en términos de poderes económicos, poderes políticos, etcétera, en términos de la educación también, pero eso es un concepto también de cuerpo. Se supone que tú tendrás la ideología y respetarás y seguirás y heredarás la ideología, las tendencias éticas, etcétera, 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 de tu familia. Como se dice en el video, hijo de carpintero es carpintero, ¿sí? Entonces, o como dicen, hijo de tigre sale rayado. En fin, esa manera de marcar a la persona por una genealogía, ¿sí? En ese sentido, eso es una de las cuestiones cercanas al calco. El calco es justamente un modelo que se repite y se reproduce eh, como un punto muerto, así tú consideres o tengas otra idea del mundo. Se supone que, para empezar por esa genealogía, tú deberías reproducir
los ideales de tu familia y ser un calco de tu papá y de tu mamá en esta sociedad. O sea, reproducir y repetir lo que ha venido marcándose en esa línea de no solamente de conocimiento, sino, por ejemplo, de comportamiento o de principios políticos, ¿sí? En ese sentido, de hecho, la academia tradicional, la universidad tradicional, se pensó como un árbol genealógico, como una genealogía. Quiere decir que cada universidad se convirtió prácticamente en una familia. De hecho, en muchas ocasiones los espacios de conocimiento, academias y demás, pertenecían a familias. Ustedes saben que eso, por ejemplo, en Colombia ha pasado mucho y todavía pasa mucho. Eso no es que sea negativo, en dependencia de cómo se vea. ¿Da? Entonces, la genealogía se transmite a la academia en tanto que los hijos de la academia son hijos de sus padres de la academia. O sea, la academia se convierte como una familia, ¿no? Como una familia interna. Entonces, los maestros son como los padres y los hijos, que son los estudiantes, son quienes heredan genealógicamente el conocimiento del maestro. El calco ahí, entonces, es, como te digo, un modelo que se reproduce, un paradigma que se reproduce y que se reproduce igual. No, la idea es que no tenga cambio, lo cual significa que cuando un niño llega al colegio, hay un paradigma del conocimiento que ya está preestablecido de lo que debe ser la matemática, el español, la ciencia y demás, y hay unos conceptos que ya están definidos y se le enseña al niño a replicarlos. De hecho, por eso en los colegios se hace tanto énfasis, por ejemplo, en la memoria, ¿sí? en el memorizar, en el repetir, en el reproducir y posiblemente le vaya mejor en los colegios tradicionales a un niño que repite exactamente lo que le dijo la maestra o el maestro. Eso es un asunto de genealogía, en este caso del conocimiento, y se vuelve un calco de los paradigmas que ya el colegio tiene predefinidos, los conceptos que ya tiene preplanteados, ¿sí? Entonces, si el niño o la niña reproduce lo que se le dice en esa reproducción, esa repetición, posiblemente va a irle muy bien en los exámenes porque está repitiendo lo que se le enseñó, ¿sí? En ese sentido, entonces, ellos lo trasladan también al tema del psicoanálisis. ¿En qué sentido? En el sentido de que, y ponen un caso muy específico, lo van a ver en el texto, de un niño que viene como realidad propia, con una problemática particular y en una crítica que siempre Deleuze y Guattari hacen crítica hacia Freud, una crítica hacia Freud, dicen que Freud, por ejemplo, rompe el rizoma de algunas personas. El rizoma entonces es ese tejido interno de una persona como mapa y territorio en sí, como un territorio o mapa diferente y distinto. En el caso del psicoanálisis, lo que plantean es que hay prácticamente un listado de patologías que se calcan. Entonces, a ti te van a encontrar seguramente algún tipo de padecimiento que ya está escrito, que no surge de tu particularidad, sino que más bien tu particularidad se adapta a una categoría que está predefinida en una patología y termina siendo bipolar u obsesiva compulsiva, etc. ¿Sí? Y en ese sentido hay un calco que se reproduce y que se repite. Entonces el calco, insisto, diferente al mapa, porque el mapa se construye sobre el territorio, sobre la realidad, sobre la práctica, sobre la particularidad, por ejemplo, del territorio, ya sea social o el territorio de un cuerpo. Ahí entra la creación. Entonces, la creación y la persona que crea, los creadores y las creadoras, intentan no reproducir calcos, sino producir mapas a partir de una experiencia concreta y particular. Si leen el texto, ahí lo van a ver claramente, pero bueno, en el video también se explica claramente. Entonces, es eso, el calco es un paradigma que se repite, que se reproduce, un programa que se instala como sea. Por ejemplo, cuando hablamos de calco en las renovaciones urbanas, es cuando un ente de administración pública, desconociendo las particularidades de un territorio, tiene ya un plan de urbanización. Entonces, aquí ponemos esta calle, aquí ponemos este lugar, aquí ponemos esta construcción, ¿sí? Y se calca encima. Entonces, el calco lo que implica es que tú, así tengas que romper el territorio, reproduces un modelo sobre ese territorio. Como cuando entonces tú dices, aquí pongo una fábrica, y eso es un problema que está pasando con los territorios en términos de la ecología y en términos también de la autenticidad de cada territorio. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, aquí pongo esto, no importa las cualidades del territorio. Yo no hago mapa del territorio, sino que reproduzco un calco de lo que debería ser, lo que debería haber allí, lo que es el ideal o el paradigma. Entonces, aquí pongo una fábrica, aquí pongo una represa, aquí pongo unos canales, aquí pongo una torre de petróleo,
aquí pongo aquí instalo la minería, y si hay que destruir el territorio para poner el calco, pues lo hacemos. El mapa, en cambio, parte del territorio, de lo que el territorio es en sí, no aplana montañas para poner lo que yo de todas maneras quiero que exista y que haya. En términos también de política, en términos de ideas, en términos de discursos, es exactamente igual. Es cuando tú desconoces un territorio y reproduces un paradigma que es el que tú supones que tiene que ser y que tiene que haber sobre ese territorio, o cuando, por ejemplo, a los territorios latinoamericanos o suramericanos, a los países latinoamericanos o suramericanos, se traslada como si fuera un calco modelos que tienen que ver con Europa. Por ejemplo, cuando se piensa que la ciudad de Bogotá debería ser como la ciudad de Viena, o etcétera, y entonces se trasladan modelos de movilidad, de transporte, de estructura económica, soluciones educativas. Entonces las universidades y los espacios educativos y los colegios, por ejemplo, de Sudamérica y Latinoamérica, copian modelos como si fueran calcos de formas de enseñanza que no tienen nada que ver con nuestro contexto, que son de contextos europeos, y que se superponen desconociendo el territorio y reproduciendo un paradigma, porque asume que eso es el ideal, que esa es la verdad. Entonces, me considera mucho eso. Por ejemplo, en la universidad, el tema de que lo que van son los doctorados, los grandes títulos, que las publicaciones tienen unas características determinadas, así, y se reproduce de esa manera, a pesar de que el territorio específico proponga otras cosas. El arte relacional, la creación, la práctica de la interacción implica todo lo contrario. Lo que propone es que no se reproduzca un calco sobre una realidad, sino que a partir de esa realidad, de ese territorio, se configuren mapas que además son rizomáticos porque, como son relacionales, como cambian según cambia la realidad y como cambian según cambian esas interacciones, son entonces mapas, como bien dice el principio del rizoma, armables, desarmables, de múltiples conexiones. Artistas relacionales, por ejemplo, como Jorge Ismael Rodríguez de México, cuando ustedes ven el video de La Sopa, cuando ven el trabajo que ha hecho con comunidad, hacen eso. No reproducen calcos, yo no vengo con mi obra, con mi decisión, con lo que ya yo definí que iba a ser como ya un calco que solamente voy a implantar, a colocar en un lugar desconociendo las características de este territorio, sino que yo configuro un mapa a partir del territorio y de las relaciones, y ese mapa se va reconstruyendo, el artista relacional es el que posibilita relaciones. Son rizomáticas porque las relaciones rizomáticas implican que no son relaciones unilaterales, son de ida y vuelta, quiere decir que todo el colectivo trabaja colaborativamente, pero además de eso es muy importante entender que son de manera heterogénea y múltiple, quiere decir que son varias intersecciones las que se tienen en cuenta. Es un tema también que podría ser holístico. Eso, en resumen, en cuanto a la noción de calco, digamos, aplicada a diferentes espacios de conocimiento, incluyendo el espacio de la creación, lo que sería el mapa versus el calco. Y realmente sería muy favorable para muchos territorios, para muchas prácticas, entender que no somos calcos y que no, la realidad no es un calco que se reproduce constantemente y que mi hijo no es mi calco, sino que la realidad se configura a partir de mapas que se dan por necesidades propias de territorios, de comunidades y de dinámicas que pueden variar y que son variables.